porque tu presencia está aquí con nosotros, Señor. Y bueno, queremos darle la bienvenida al pastor César. Bienvenido, pastor, buenos días y muchas gracias a todos los que se conectan. Hola, ¿cómo están? Super, hiper, mega, max, exageradamente. Ultra, recontra, bien, 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 bien. Felicito que estén conectados. Como decía nuestro pastor Héctor el domingo, ya no debemos congregarnos, sino conectarnos desde nuestro linda morada, nuestro hogar, hermoso hogar, de nuestra familia. Qué lindo que tengamos familia, que tengamos hogar y que tengamos un lugar para podernos congregar desde casa, para aprender cada día más de la palabra de Dios. Para mí es un honor muy lindo enseñar la palabra de Dios, porque cuando enseño, el primer beneficiado, el primer eh, galardonado soy yo. La primera persona que esta palabra toca es a mi corazón. Y sé que tengo el privilegio y soy más beneficiado al enseñar la palabra, porque tras de que cuando la preparo Dios me enseña muchas cosas, también cuando la enseño Dios se compromete a enseñarme muchas cosas. Por eso es muy lindo que todo lo que tú aprendas a través de este mensaje, tú salgas y lo compartas con alguien. Que hay esperanza, que hay fe en Dios, que hay un Dios bueno, bondadoso, misericordioso. Es lindo presentar a ese Dios que nos ama, a ese Dios que recompensa, a ese Dios que nos ama independientemente de lo que hacemos, sino por lo que somos. A ese Dios bello que en su corazón siempre está querer buscar lo mejor para nosotros que somos sus hijos. Esa es la mentalidad que debe estar en cualquier hijo de Dios, que Dios es bueno, que todo el tiempo es bueno y que no importa las circunstancias que estemos viviendo, siempre está Él ahí para extender su mano y para ayudarnos y para decir yo estoy contigo, no como un policía cósmico que está escondido detrás de una nube esperando que uno se equivoque para darle palo y de rego y juzgarlo ni señalarlo. Esa es la imagen linda que a mí me enamoró de Dios y la que siempre me gusta transmitir de Dios. Y por eso soy feliz hablando de Él, ¿no? De Papá Dios, de mi Señor Jesucristo, el ser más hermoso y más bello que ha pisado en esta tierra. Cuando hablo de Él, hablo más como un enamorado, como una persona apasionada por Él. Dios conoce mi corazón y sabe que me gusta hablar. Yo digo que no sé si te identificas conmigo, pero de lo más lindo que le puede pasar a uno es hablar de la persona de la cual uno está enamorada. Y en mi caso es así, ¿no? Yo hablo como un enamorado y cuando lo escucho a él también lo escucho como un enamorado y quiero que eso sea cada día más real, aunque pueda correr con el riesgo muchas veces de decir, Señor, hasta qué punto he llegado y quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero amarte más, y más, y más, y nunca quiero tener como esa convicción de que ya llegué al punto máximo, jamás, al contrario, siempre me gusta verme como que me falta mucho, ¿no? Como que necesito mucho de Él y necesito aprender más de Él. Entonces, pues yo te felicito a ti que estás hoy sentado en tu familia, creyendo y teniendo la plena convicción de que Dios te ama y que Él está contigo. Sea la situación que estés viviendo, sea las circunstancias que estés enfrentando, Él está con nosotros. Él lo prometió y dijo, jamás te desampararé, jamás te dejaré, siempre estaré contigo. Y quiero que, pues para comenzar, como todo, hagamos una pequeña oración. Sabes que cuando tú oras, cualquier cosa que empieces, tú con eso le estás diciendo a Dios, Dios, tú eres lo más importante en esto que voy a hacer. Tú eres lo más importante en esto que voy a ejecutar, en esto que voy a emprender. Por eso debes tener la santa costumbre de orar por todo. Así a veces sea una oración pequeñita, por ejemplo, cuando comes, cuando desayunas, cuando almuerzas. Verdad que en estos días sí que las oraciones de mi esposa y mía cuando oramos por el alimento han sido más profundas, producto de ver tantas personas que
están pasando por necesidades y que no tienen el privilegio de comer, y otras que tienen que comer pero no pueden por su enfermedad porque están postrados en una cama. Entonces es muy lindo que nosotros tengamos siempre ese corazón de agradecimiento con Dios y de poner en manos de Dios todo, porque es una forma de decirle a Dios: Dios, tú eres lo más importante en mi vida. Igual, cuando predico, cuando voy a dar un mensaje de parte del corazón de Él, no me siento seguro de pararme aquí si primero no le digo: oh Señor, te necesito, Espíritu Santo, quiero que seas muy real y que te muevas a través de mí, porque sin ti, si tú no te paras aquí a mi lado, no puedo fluir con esa gracia y esa bondad tan extrema que tú me has dado, pero es por ti, Espíritu Santo. Y por eso prefiero que me tiemblen las paticas cuando tengo que predicar, para decirle: oh, fortaléceme, dame tu valor, dame tu de nuevo. Debe ser así siempre, ¿no? Entonces vamos a comenzar con una pequeña oración. Bueno, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te alabo con todo mi corazón. Te bendigo. Gracias, Dios, por ser tan bueno, tan bondadoso, Señor, y primero permitirme a mí, Dios, transmitir tu palabra, transmitir tus consejos, tus directrices, transmitir lo que está en tu corazón, Señor. Y gracias por cada persona que está allí en casa, Señor. Solo tú sabes qué hay en su corazón. Yo no tengo manera de ver qué pasa en el corazón de cada uno de ellos, pero tú sí, Señor. Tal vez hay dolor, o tal vez hay gozo y alegría. Tal vez hay ánimo, tal vez hay desánimo, Señor. Tal vez hay desaliento, o tal vez hay nuevas fuerzas, Señor. Tal vez hay cansancio, Padre, hay fatiga, o tal vez hay vigor y aliento para seguir adelante. Tal vez hay duda, tal vez hay incredulidad, Señor. Tal vez hay fe y esperanza. Tú eres el único que puedes ver qué pasa en cada corazón, Espíritu Santo. Por eso yo te pido, Señor, que sea la situación que esté viviendo mi hermano, mi hermana, este padre, esta madre, este hijo, esta hija, este esposo, tú le hables directo a su corazón, a cada necesidad. Espíritu de Dios, úsame y ministra a cada uno, Señor. Yo te invoco a ti, Espíritu Santo, y te doy muchas gracias porque tú eres el invitado de honor en esta reunión, porque no solo estás aquí conmigo, y no solo te glorificarás a través de mis labios, a través de mi ser, Señor, sino te glorificarás en cada cuerpo que está ya sentado, Señor, y tú le tocarás y le ministrarás y le hablarás directo a su corazón. Espíritu de Dios, haz tú la obra, es tu obra, Espíritu de Dios. Sana al enfermo, Señor, sana cualquier corazón quebrantado que esté, Señor. Trae aliento de vida, trae gozo donde hay tristeza, Señor. Trae fe donde hay duda. Espíritu de Dios, te pido que seas tú manifestando tu presencia con señales, con maravillas, con prodigios, Señor, en la vida de cada oyente, de cada persona que está allí a través de las redes sociales siguiéndonos, Señor. Yo los bendigo, Dios, donde quiera que estén, desatando una nube de tu gloria y de tu presencia en sus lugares, en sus casas, en sus hogares, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos amas, a pesar de lo que hacemos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, no sé si has estado, espero que sí, que hayas estado escuchando los mensajes de estos días y ojalá hayas escuchado la prédica el domingo. Nuestro pastor Héctor es mi pastor, es la persona que Dios escogió en su divina providencia para pastorearme, para ser mi mentor. Nosotros no podemos trabajar como llaneros solitarios por más que seamos pastores, siempre tenemos que tener un pastor. Tenemos que tener una persona a quien rendirle cuentas, porque no podemos demandarle a las personas que están bajo nuestro cargo que estén bajo sujeción si primero no estamos bajo sujeción.
Y él predicó un hermoso mensaje el domingo, el cual ha taladrado mucho mi corazón. Y el domingo, cuando estaba escuchando ese mensaje, recuerdo que cuando él empezó a hablar de las prioridades, de organizar su casa, y que para organizar su casa teníamos que tener bien claro las prioridades. Y habló de la primera prioridad, que es Dios, que en las prioridades de las relaciones, la primera relación y la relación más importante es la relación con Dios. Y claro que sí, claro que sí. Y como lo compartí en un audio estas semanas, para mí fue muy edificante cuando escuché por primera vez este tema de las prioridades en Dios. Marcó un crack, marcó un antes y un después. Desde ese día que donde estudié en el Instituto Bíblico Rema Sepco, cuando estudié, me dieron esa clase. Wow, la recuerdo como si fuera hoy, y marcó mucho en mi corazón. Pero lo que más marcó fue poner a Dios en primer lugar, de entender que Dios era y tenía que ser el primer lugar. Y por eso, si quieres recordar esta prédica y quieres ponerle un título, Dios primero. Sí, así, Dios primero. Y sí, tal vez el pastor nos habló un poquito el domingo de esa parte, y en los audios, en los mensajes que le he enviado esta semana, también estoy hablando de Dios primero. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando yo estaba escuchando, vino a mi mente algo que días antes tenía la oportunidad de hablar con una persona, y esta persona de cierta manera como que se quejaba con Dios, como que me comentaba cosas, pero a manera de reclamo, como ¿por qué Dios me tiene tanto en espera? ¿Por qué Dios no actúa rápido conmigo? ¿Por qué Dios no se manifiesta conmigo, pastor? Y recuerdo que cuando esta persona me estaba hablando, lo primero que vino a mi corazón fue: porque tú no le das el primer lugar a Dios. Y eso quedó taladrando en mi corazón muy fuerte, porque fue instintivamente. Recuerde que siempre que doy un consejo trato de ser guiado por el Espíritu Santo. No me gusta dar consejos por emociones ni sentimientos, sino por convicciones y principios. Y en ese momento, cuando vino eso a mí, y el domingo, cuando estoy precisamente aquí sentado viendo la prédica, escuchándola con mi esposa, volvió y vino a mi mente ese recuerdo de: porque tú no le das el primer lugar a Dios. Y claro, desde que terminó la prédica empezó a taladrar en mi corazón, y me gusta cuando el Espíritu Santo empieza a incomodarme con un tema en especial. Me encanta, me fascina, porque yo más que todo, más que querer que ustedes se sepan cuántas palabras hay en la Biblia, cuánto tilde, cuánta coma sepan en la Biblia, yo más quiero que lo poquito que sepan lo vivan de corazón. Por eso esta iglesia se llama Viviendo en Cristo. Antes iba a llamar Viviendo a Cristo, porque cualquier charlatán puede predicar a Cristo, pero solos aquellos que nos tomamos en serio a Jesucristo podemos vivir a Cristo. Y hay mayor resultado cuando vivimos a Cristo que cuando predicamos a Cristo. Tú te das cuenta que hay muchas personas que se conocen la Biblia de pe a pa, pero su vida es un hazmerreír. Y cuando Dios pone en mi corazón cosas tan importantes que marcaron un antes y un después en mi vida, y me dice el Espíritu Santo: predica de eso, siempre le digo: ¿por qué, Señor? Hijo, por el impacto que produjo en tu vida. Y yo le pido al Espíritu Santo mucho que estas prédicas de esta semana ojalá produzcan un antes y un después en tu vida, que tiene que ir relacionado con todo lo que hemos hablado en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de ayuno y oración que terminamos la semana pasada, en este tiempo de humillación y exaltación en la persona de mi Señor Jesucristo. Y claro, muchas veces nosotros queremos que Dios nos dé el primer lugar, pero nosotros no le damos el primer lugar a Dios. Y es que darle el primer lugar a Dios es honrar a Dios. Y honrar a Dios siempre va a traer recompensa. Darle el primer lugar a Dios siempre va a traer recompensa, siempre va a traer galardones de Dios. Recuerde que el Dios que tú y yo amamos es un Dios que recompensa y galardonea y premia todo lo que tú haces por Él, todo por lo más mínimo detalle. Amo eso de que el Dios que yo amo, el Dios que sigo, mi Padre Celestial, el Dios Padre Creador de los cielos y la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un Dios que recompensa. Y cuando tú lo pones en el primer lugar, wow, si tenemos recompensa. Y yo no sé, pero ¿a quién no le gusta que le honren? ¿A quién no le gusta que le den el primer lugar? Es natural del ser humano. Hacemos eso, ¿no? O cuando nos dan el primero, cuando le damos el primer lugar a nuestra esposa, en el caso, a nuestros hijos, cuando los hacemos sentir que son muy importantes, contándole primero las cosas a ellos. A Dios le fascina, a Dios le gusta que lo honren, que le den el primer lugar.
Y antes de que nosotros tuviéramos una relación con Cristo, antes de que obtuviéramos esa salvación tan hermosa que nos fue dada única y exclusivamente a través de la persona de mi Señor Jesucristo, pasó algo muy lindo en nuestra vida, y es que nosotros empezamos a encaminar todas nuestras prioridades a la persona de Dios, a mi Señor Jesucristo, nuestro papito Dios. Eso pasó al menos en mi vida. Espero que la tuya esté pasando y estés en ese proceso de alinear y de acomodar todas las prioridades para poner en primer lugar a Dios. Antes de conocer a Cristo, nuestras prioridades eran otras. Nuestras prioridades tal vez eran nuestro hobby, nuestros amigos, nuestra empresa, nuestro trabajo, el dinero y muchas otras cosas. Pero cuando conocemos a Cristo, lo que Dios quiere primero es que ese orden de prioridades se establezca como Dios lo demanda a través de las Sagradas Escrituras, y que la persona más importante para nosotros y que la relación más importante, como lo decía nuestro pastor Héctor, es que sea nuestra relación con Dios. Oh, tiene que ser así. Tiene que ser así, mi hermano, y el que más gana eres tú, y Dios no tanto. Porque Dios, al fin y al cabo, no se va a cortar las venas si tú no lo pones. No, Él sigue siendo Dios. Y cuando en cierta ocasión le preguntan a mi Señor Jesucristo, los fariseos, los escribas, y le preguntan, Señor, dinos cuál es el gran mandamiento. Y ahí Jesús les contesta en el libro de Mateo capítulo 22 versículos 37 y 38, y dice, no quiero que vayan allá, ya veremos esto, pero les digo esto como introducción para entrar a donde los quiero llevar. Y cuando le preguntan al Señor, Él les contesta, el primer mandamiento, el gran mandamiento, el más importante de todos los mandamientos es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Este es el principal, más importante de todos los mandamientos. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Algo más claro que mi Señor Jesucristo le estaba contando es, mire, lo más importante es que ames a Dios. Lo más importante, lo primero que tiene que haber en tu vida es amar a Dios. Es tu relación con Dios. A Él debes ponerlo en primer lugar. No puedes permitir que nada esté por encima de eso. Otras versiones dicen, y amarás a Dios sobre todas las cosas. Estos términos de amar a Dios sobre todas las cosas, de amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Cuál es el peligro que puede correr cuando uno se sabe tanto un versículo bíblico, cuando lo escucha tanto, cuando lo ve tanto? Que lo puede minimizar porque se lo sabe tanto, y aunque lo puedes decir, tal vez no lo vivas. Y aquí es donde está el punto. Del dicho al trecho, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y el hecho de que lo sepas no significa que lo vivas. El hecho de que lo digas no significa que sea una realidad en tu vida. Y tal vez puede tenerlo como un cliché cristiano, tal vez puede decirlo como un comodín, pero cuando vas a mirar la realidad de tu vida, no es. Y lo que yo quiero hoy a través de este mensaje es que tú te seas confrontado si verdaderamente este pasaje bíblico es un cliché cristiano, es un versículo de los más que te sabes, o es verdad en tu vida, de que Dios es lo que más ama, de que Dios es lo más importante, de que Dios está primero por encima de todo. Dios. Entonces, muchas veces no tenemos claro ese concepto y sí, se sabe, pero poco lo ponemos en práctica. ¿Quién no se sabe ese versículo bíblico? ¿Quién no ha escuchado que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas? ¿Quién no lo sabe? Hay una gran distancia entre lo que decimos y lo que vivimos. Y el énfasis que más fuerte tenemos que poner nosotros es en lo que vivimos, no tanto en lo que decimos. Hablar a veces las cosas no cuesta nada, lo complicado es hacerlas. Y decir amo a Dios por encima de todo lo demás, pues suena muy bonito, pero hacerlo es lo verdaderamente que... En cierta ocasión me subí al carro de él, lo acompañé a hacer algo y recuerda que te llevaba una canción muy linda que dice te amo más que a mi vida. Bueno, más o menos así, pero y recuerdo que él me decía, esta es la canción que más me gusta, pastor, esta es la canción que a mí más no sé qué, más me ministra, más no sé qué, si sé cuándo, ta. Y yo le decía, pero eso es verdad en tu vida. Te amo más que a mi vida, lo amas más a él que a tu vida, porque yo me doy cuenta que para ti está más importante tu ego, tus hobbies, tus emociones, tu familia, tus amigos, que Dios. Sí, lo cantas y suena muy lindo, pero eso no es realidad en tu vida. Y por eso yo quiero que hoy verdaderamente
te hagas un autoexamen. Y esta semana ha sido eso, hacer un autoexamen. ¿Es verdaderamente Dios lo más importante en mi vida? ¿Es verdaderamente Dios lo que está primero por encima de todo? Y escúchame esto. La vida te va a poner en situaciones, en momentos difíciles o circunstancias, tal vez no tan difíciles, en las cuales serás confrontado, donde tendrás que elegir si verdaderamente Dios es lo primero en tu vida, si verdaderamente Dios es lo más importante en tu vida. La vida en ciertas ocasiones te va a pasar como al tablero y te va a decir, y tú has dicho que me amas más que a tu vida. Tú me has dicho que me amarás a mí con toda mi mente, con todo mi corazón. Sí, es verdad, ok, pasa al tablero y voy a mirar si eso es verdad. O simplemente es un cliché, o simplemente es uno de los versículos que más te sabes, pero que no vives. Porque con Dios todo lo que se sabe se pasa al tablero. Y si pasando al tablero no pasas, pues no puedes reprobarlo, te toca volver a intentarlo. Pero yo le pido a Dios que tal vez esto no sea una frase trillada o tal vez un cliché cristiano, sino que sea verdad en tu vida. Y lo primero, vamos a hablar de 3 áreas: la familia, los conflictos y las pruebas, las luchas y las finanzas. Si Dios está primero en tu familia, primero que todo vamos a hablar. Y para eso vamos a tocar un tema que, un versículo bíblico que es un poquito fuerte, que la verdad en lo personal cuando me encontré con este versículo me sirvió mucho para el momento que estaba viviendo en mi vida. Y dice Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. El título que dice ahí, Jesús causa división. Y dice, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y escucha lo que dice ahí. Oh, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno. Capítulo 14, versículo 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, su mujer e hijos y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Quiero que entiendas algo, que esta palabra aborrecer significa amar menos. O sea, lo que mi Señor Jesucristo está diciendo aquí es que a quien tú más le debes fidelidad es a Dios. Punto. No es a tu familia, no es a tu esposa, no es a tu esposo, no es a tu padre, no es a tu madre, no es a tus hijos. Estoy hablando porque para la época que el Espíritu de Dios me regaló este mensaje bíblico, recuerdo que eran mis comienzos de mi vida cristiana y estaba luchando en mi interno, en esa batalla interna que se libra, no solo externa, por el conflicto que había creado mi decisión de seguir a Jesucristo con mi familia. Recordarán que yo tengo 2 hermanos sacerdotes, nunca había habido un cristiano en la familia Rojas Borges, nunca soy el primogénito, y como tal se levantó una guerra, un caos, como habla aquí nuestro Señor Jesucristo, que mi familia empezó a mirarme como bicho raro, empezaron de cierta manera a hacer comentarios, a decir un poco de cosas de esas que siempre hice, como que yo caí en bancarrota, quedé sin nada, entonces decían que era que en la iglesia me habían robado, que el carro que yo tenía lo había dado allá, de esos comentarios y chismecitos que se levantan contra uno, y se empezó a armar un complot contra mí, ya ni me invitaban, ni me hacían el feo, porque te quiero decir algo, mírame mi hermano, tú te vuelves cristiano y no la pasas tan mal, o la pasas peor de mal, si te volvieras tal vez drogadicto, homosexual, borracho, lesbiana, lo que sea. Cosa peor que le puede pasar a una familia es que alguien se convierta al evangelio, que alguien se convierta a Cristo, mi hermano. Eso tienes que tenerlo. Tú que estás comenzando de nuevo, esto es una advertencia para ti. Dios advierte, Dios había podido omitir eso, pero Dios es auténtico, veraz, y Él nos avisa las cosas que nos enfrentamos cuando seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso yo te quiero hoy
confrontar si realmente Dios es primero en tu vida que tu familia. Si tú le ves más fidelidad de pronto a tu familia que a Dios. Y tuve que ser confrontado en el caso mío con mi hermano mayor, como ustedes me han escuchado esa historia. Mi hermano mayor viene y me confronta y me dice qué hizo, por qué se cambió de religión, que no es cambiar de religión, pero la mayoría de la gente lo ve así. No. Y viene y me confronta y me dice, vuelva a la religión tradicional. Y tengo que ser, le agradezco porque días antes yo había escuchado este versículo y lo había meditado mucho porque le pedí al Espíritu Santo que me convenciera de la decisión que había tomado. Y me sirvió mucho. Y desde ese día, por eso les dije que Dios te va a poner en escenarios donde te va a confrontar si verdaderamente Dios es lo primero en tu vida. Si tú amas más a Dios que a tu esposa, que a tu esposo, que a tu padre, que a tu madre y que a tus hijos, Dios te va a poner en esos escenarios. Me pasó a mí, llevaba 6 meses, 5 meses y medio de haberme convertido. Fue para mayo del 2005. Y recuerdo que le doy gracias al Espíritu de Dios que me dio la sabiduría, porque le había pedido mucho, porque sabía que ese tiempo, y le doy gracias a Dios que yo pude optar por Jesucristo, hasta tal punto que cuando terminamos la charla le dije a mi hermano mayor, si tú me pones a escoger entre mi papá y mi mamá y mis 2 hermanos sacerdotes, y a este lado mi Señor Jesucristo, le contesto a mi Señor Jesucristo. Y sabe, también he visto lo contrario, hombre, he visto a personas que han optado por su esposa, por su esposo, por su familia y no por su Jesucristo. Recuerdo de muchas, y pudiera aquí tal vez pasar todo el tiempo, tal vez 24 horas de hablarle de anécdotas de personas que han optado por Jesucristo y la vida grandiosa y fructífera, pero también de personas que no optaron por Jesucristo porque fueron confrontados. Dios los permitió que pasaran en este escenario si Dios iba a ser lo más importante, si era Dios a quien más amaba, y ellos optaron por su esposa. Recuerdo de muchas esposas que empezaron yendo a la iglesia, empezaron a ir a una reunión y de un momento a otro les preguntaban, ¿por qué no volviste? No, es que mi esposo dijo que no volviera por allá, que a él no le gustaba eso. Y la verdad, recuerdo de alguien en particular que me dijo, mira, si me pones a escoger entre Jesús y mi esposo, me toca escoger por Jesús. Solo Dios sabe lo que yo sentí. Recuerdo que le dije, mujer, no hagas eso. No hagas eso. Porque si optas por esa persona, un día Jesús te la quitará. Porque todo lo que compite con él se terminará mal, se quedará. Y desgraciadamente sí, ese hogar se acabó, ella nunca más volvió a la iglesia, pero se acabó ese hogar, ella después estableció otra relación de hogar, se acabó, él no sé qué es la vida de él, pero terminó mal, terminaron en quiebra. Recuerdo tanto que tuvieron que salir volados del barrio donde vivían porque lo estaban siguiendo, porque estaban muy endeudados. Y muchas ocasiones nosotros tenemos que ser confrontados, como les digo, con una situación de esa. Nuestra fidelidad debe ser primero a Dios, incluso antes que la familia. Porque, como les digo, se convierte en un problema cuando nos volvemos cristianos. Y Dios nos permite en ese escenario para ver si es verdaderamente, si es de labios para afuera que decimos, oh, yo amo a Dios, Dios te amo más que mi vida, tú eres lo primero que Dios. Y yo te digo algo, padres, háganle saber a sus hijos que es primero Dios. Háganle de muchas maneras hacerle saber a sus hijos. Si ustedes miran en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, usted va a ver una historia del profeta, del sacerdote Elí. Y Dios confronta duro a Elí, y lo confronta y lo quita del sacerdocio y le da hasta muerte. ¿Por qué? Porque este sacerdote prefirió honrar más a sus hijos que a Dios. En el versículo 29 dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. En otras palabras, lo has puesto por encima de mí, y lo cortó Dios. No, ustedes padres deben enseñarle a sus hijos que primero está Dios y no sus hijos, que muchas veces ustedes van a tener que decidir o a favor de sus hijos o a favor de Dios. Jamás se pongan a favor de sus hijos, les hacen un daño, padres. Póngase siempre a favor de Dios. Cuando puedan decirle a sus hijos, hacerles ver que para ustedes es más importante la aprobación de Dios que la de sus hijos, háganselo saber. Tienen todo el derecho de hacer y verán
con el tiempo fruto de gran recompensa de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú decides honrar a Dios por encima de honrar a sus hijos, recompensa de Dios tendrás. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que Dios debe ser lo primero en nuestra vida. Sí, estuve hace mucho tiempo también en una convención porque, como te digo, cada persona tiene que ser confrontado con esta verdad de un misionero coreano que vino para esa época. Y tuve la oportunidad, bueno, no tanto de hablar, pero sí escuchar en una conversación, y él nos contaba que por haberse vuelto cristiano él, sus padres lo desheredaron, le quitaron el apellido y le quitaron todos los privilegios. Y él le contestó a su papá, recuerdo más o menos, que él le decía, papá, no me importa, porque lo que Jesús me da, tú no me lo puedes dar. Y es más preciosa la salvación y vale más la salvación que Jesús me dio que lo que tú me diste. Y eso fue hace como 10, 12 años, pero hace poco pregunté por él y me dijo que no, que él estaba muy bien y que su familia, su padre y su madre se habían convertido al evangelio. Yo preguntaba, ¿y qué tal este hombre? Hubiera optado por su papá y su mamá. Hoy no tendría a ninguno de los dos. Pero cuando nosotros optamos primero por Dios, Dios permite que las cosas se acomoden mejor, aunque inicialmente produce caos y produce guerra, como produce división, como lo dice este hermoso texto bíblico. Entonces, mis amados, creo que Dios permitirá tantos episodios en la vida donde Dios quiere decirte verdaderamente soy lo primero en tu vida. Y mírame esto, esposa, esposo, mírame. Dios debe ser lo primero en tu vida. También, así como le digo a padres que ustedes deben importarle más la aprobación de Dios que la de sus hijos. Escúchame, esposa, y escúchame, esposo. A ti también te debe importar más la aprobación de Dios que la de tu esposo. Y si Dios es lo primero en tu vida, primero que tu esposo, primero que tu esposa, tú debes mandar al carajo lo que tu esposo o tu esposa, lo que tu cónyuge te pida que haga que está en contra de Dios. Vuelvo y te lo repito. Tú debes mandar al carajo lo que tu esposa, tu esposo, te lo estoy diciendo sin anestesia. Y tengo autoridad para decirlo, sé de qué te estoy hablando. Puedes mandar al carajo eso que te está pidiendo tu esposo o tu esposa, que no honra y no glorifica a Dios. Si para ti es primero Dios y ves que tu esposa te pide que haga algo que es incorrecto delante de los ojos de Dios, dile, papito, yo a usted lo amo, pero amo más a mi Señor Jesucristo. Y Dios dice que no hacemos eso. Por más que te guste y por más que tú quieras, no lo hacemos. Puedo decirles cómo terminan los hogares. Cuando ponen en primer lugar los gustos de ellos, y la mujer o el esposo o la esposa termina cediendo a los caprichos cuando deshonran a Dios. No tienes que poner primero ni siquiera a tu esposo ni a tu esposa. Primero Dios. A mi esposa lo tiene muy claro. Para mí me importa más la aprobación de él que ella. Ojo a esto que te voy a decir. Si tu relación vertical es firme con Dios, escúchame, tu relación horizontal será más firme. Vuelvo y te lo repito. Si tu relación con Dios, tu relación vertical es firme, es sólida, tus relaciones horizontales serán más firmes. Es esta relación la que sostiene estas relaciones. No es esta la que sostiene esta, es tu relación con Dios. Esa relación con Dios tiene que ser lo primero, lo más importante, firme, sólida. Y entonces todas las otras relaciones podrán ser de la misma calaña y del mismo estirpe. Pero si no, si esta relación es endeble, si es simplemente por emoción y no hay una convicción real y genuina de que Dios es lo primero, afectará las otras relaciones. Dios es primero. Y esta convicción sana debes inculcártela a sus generaciones, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Cuando hace como 15 días que estaba meditando sobre Abraham y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué escogiste a Abraham? Y recuerdo que una de las cosas que me dijo fue, porque él siempre me puso a mí en primer lugar. Porque no solo me puso a mí en primer lugar, sino que le hizo entender a sus hijos y a todas sus generaciones de que Dios tenía que ser lo primero en su vida. Tú recordarás que cuando Dios llama a Abraham, ¿qué es lo primero que le dice? Póngame primero a mí, escúchame, póngame primero a mí que su familia.
En Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2 le dice, y Dios llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Vete, o sea, sal de tu familia, abandona tus costumbres, tus tradiciones, tu parentela y sígueme a mí. Oh, por Dios. Oh, de una automáticamente Abraham dijo, sí, voy a decidir por ti, Dios. Tú eres más importante. Y decidió, pero no solo eso, decidió por Dios, sino a los pocos años Dios le da una promesa de tener un hijo de Isaac, en el cual serían benditas todas las familias, en el cual serían benditas todas las generaciones. Y ojo, en Génesis capítulo 12, Dios prueba a Abraham y le dice, ofréceme en holocausto a tu hijo, a Isaac. Y Dios le pide a eso porque dice que Dios amaba a Abraham. Perdón, porque Abraham amaba mucho la bendición. ¿Sabe? Para muchos es más importante la bendición que el Dios que da la bendición. Muchos se quedan con la bendición, con el que dio la bendición. Para muchos adoran más, idolatran más y ocupa una prioridad más importante la bendición que el que dio la bendición. Entonces Dios tiene que ser confrontado, lo que te digo. Dios siempre te va a presentar escenarios donde te va a decir, ¿verdaderamente me amas como dices? ¿Verdaderamente me amas más que tu vida? ¿Verdaderamente me amas por encima de todas las cosas? Y te va a poner en escenarios donde te va a pedir algo y te va a decir, ok, eso que tú tanto amas, eso que produce tanta felicidad, eso que produce tanta prosperidad en ti, dámelo. ¿Y me sigues amando igual? ¿Sigo yo siendo lo más importante para tu vida aunque no tengas ese Isaac? Y Dios le pide a Isaac, y mira que Abraham, la actitud de Abraham fue ir y ofrecerle en holocausto a su hijo Isaac, a su promesa. Y no solo eso, sino que Dios decía que a través de él iba a llevarles el mensaje de Dios de que era lo más importante a través de todas las generaciones. Entonces Dios quiere, y Dios es muy claro que Él quiere que nosotros lo pongamos en primer lugar. Que Dios sea lo primero en nosotros. Por eso, haz visible tus actos con Dios, donde Dios es lo primero. Por ejemplo, cuando te congregan, mi hermano. Bueno, ahorita no nos estamos congregando, como decía el pastor Héctor, pero cuando te conectas. ¿Cómo haces tú para saber si es verdad que Dios es lo primero? Con la actitud que tú tienes cuando te conectas. Por ejemplo, en estos momentos, yo te digo, ¿tú realmente estás escuchando la palabra o estás esperando un negocio por ahí de tapabocas? Con eso hay que 500, que 1000 tapabocas, que 5000 tapabocas y no salen con nada. Y estás pendiente, ay, es que me llegó el negocio y eso. ¿Qué? ¿Es más importante eso? ¿No te has dado cuenta que te han tomado el pelo y no compran nada? Y tú sigues esperando ahí. Y entonces llega el tiempo de la reflexión, el tiempo donde Dios te va a hablar, el tiempo donde Dios dice, dame a mí el primer lugar, y no me lo das. Y tal vez estás escuchando este mensaje, pero estás lavando loza, estás barriendo. ¿Eso es calidad de tiempo? ¿Eso es decirle a Dios, Dios, tú eres lo primero para mí? ¿Interrumpes todos tus planes cuando se trata de escuchar a Dios, cuando se trata de conectarte con Dios? ¿Es Dios lo más importante? ¿Es Dios lo primero en tu vida? Sí, es Dios. El domingo alguien me llamó después y me decía, pastor, ¿qué pasó? Que la prédica la empezaron a las 11 y yo me conecté a las 11:30. Le digo, no, pues que, mi hermano, ahí muy claro decía a las 11. Pero no, precisamente nosotros estamos sujetos, escúcheme esto, estamos sujetos a que si alguien nos dice, Dios, no, usted tiene que esperar y te voy a decir algo. Si hay algo que tiene el orden de las prioridades es que las cosas secundarias se tienen que sujetar a la cosa primaria. No es la primaria la secundaria. Si esto es importante para mi vida, todas las otras se tienen que sujetar a esta, no esta a esa. ¿Ok? Si yo sé que la prédica es del pastor, de mi pastor, de la iglesia viviendo en Cristo, a las de 7:30, 9, ok, yo no aguanto nada que me hagan a esa hora. Vaya un judío, vaya un viernes después de las 5 de la tarde, vaya un sábado y propóngale un negocio donde se va a ganar $1,000 millones. Escuche qué le va a decir, no me interesa para nada. Este día es para Dios. Este día lo consagro a Dios. Porque ellos no negocian eso. Pero tú, te proponen un negocio preciso a la hora, donde Dios te va a hablar, no, yo después la veo. ¿Es importante Dios para ti? ¿Es lo más importante, es lo primero Dios para tu vida? ¿Está sujeto a qué? ¿A todas las demandas, a todas las otras cosas? ¿O todas esas cosas deben acomodarse a lo primero y a lo principal que es Dios en mi vida, mi hermano? Entonces,
Claro que sí. Nosotros tenemos que hacerle saber a nuestros hijos de manera visible, por ejemplo, en un tiempo como estos, que se interrumpe todo, que no hay nada para hacer, que no atendemos visitas. ¿Por qué? Porque es que Dios me va a hablar. Y es una manera visible de decirle a nuestros hijos, hijos, cuando se trata de Dios, lo más importante es Él. Lo primero es Él. ¿Qué negocios de tapabocas? ¿Qué negocio de nada? ¿Qué visita la comadre? ¿Qué visita la compadre? Y si vienen, se sujetan a lo que es primero, que es conectarnos bien con Dios. Lo segundo que Dios quiere, que nosotros le demos el primer lugar, es en tus luchas, en tus batallas, en tus conflictos. No sé, pero tú debes poner a Dios primero en tu lucha, en tus batallas. Primer libro de Timoteo, capítulo 6, dice que, capítulo 6, versículo 12, dice, pelea la buena batalla de la fe. Si tenemos una batalla de la fe. Y esta batalla se ve más cuando tenemos conflictos, batallas. Pero me gusta que Timoteo habla de pelea la buena batalla. Si es buena batalla es porque garantiza la victoria, porque si no es una mala victoria, una mala batalla. ¿Y de qué depende que la batalla sea buena? De que involucres a Dios en la batalla. Que la primera persona que se entere, que sepa de que tienes un conflicto y de que tienes una batalla sea Dios. No sea nadie más sino Dios. ¿Sabe? Incluya primero a Dios en sus batallas. Tú no te imaginas cuánto honra eso a Dios. Vuelvo y te lo digo, incluya primero a Dios en tus batallas. Eso honra a Dios. Y la Biblia dice que Él honra a los que le honran. Hágalo partícipe a Él. Inclúyalo en sus batallas, en sus luchas, por pequeñas o grandes que sean. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30, en la segunda parte dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Wow, y los que me desprecian serán tenidos en poco. A ver, despreciar. Cuando yo tengo algún problema, alguna crisis, algún caos, alguna situación como esta que estamos viviendo, y yo lo primero que voy, corro y me tiro de rodillas y le cuento a Dios, con eso estoy honrando a Dios. Pero si pasa algo, y lo primero que yo llamo es al pastor a contarle, lo publico por Facebook, lo publico en el WhatsApp, y le cuento a mi hermanita, le cuento a mi hermanito, perdóname. Jesús dijo, recompensa de ellos tendrán y los hombres sabemos pagar mal. Pero si lo primero es tú tirarte de rodillas, ir a lo secreto y contarle a Dios y derramar su corazón y contarle lo que te está pasando, pues tú estás honrando directamente a Dios. Mira, segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 13. Ahí habla del rey Asa. Y mira la actitud que tuvo el rey Asa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 11, dice, mas he aquí los hechos de Asa. Primeros y postreros están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y ojo, el versículo 12 dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Ojo, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Quiero que le pongas bien cuidado a esto. Y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Uno pudiera pensar, bueno, ¿y Dios qué tiene con los médicos? No, Dios no tiene nada con los médicos. Dios tiene
algo contra ti cuando tú primero corres al médico y no a él, que son dos cosas muy diferentes. Cualquier enfermedad que tienes, ¿cuál es la reacción tuya? ¿Correr a los médicos? Llamen al doctor, vayan al doctor. ¿Y por qué lo primero que hacen no es orar por el enfermo? ¿Por qué lo primero que no haces es orar por ti? Eso es lo que Dios quiere. Tienes una enfermedad, cualquier crisis, que lo primero es que le cuentes a Dios, no al médico en este caso. ¿Qué pasó con Asa? Dice que Asa, primero, no buscó al médico, pero segundo, aún se agravó, se puso peor y ni siquiera buscó a Dios. Lo que nosotros hemos hecho de manera intencional este tiempo, en esta pandemia, en esta crisis de enfermedad, es buscar a Dios. No buscar a los médicos, es buscar primeramente a Dios. No es buscar, y sí, yo sé que, y lo digo con todo respeto, pero Dios ha capacitado a los médicos. Sí, Dios no tiene nada contra los médicos, pero debe ser el resultado de, debe ser el plan B, C, D, no el plan A. Porque mira que los seres humanos tenemos plan A para cualquier situación, para cualquier crisis, para cualquier problema. Mírame, escúchame, tenemos plan A, B, C, D, F, G, H, I, J y Z. ¿Sabe cuál es el plan Z? Dios. Dejamos a Dios de últimas. Y Dios no quiere, tú no honras a Dios cuando lo haces el plan Z, el plan H, el plan G, sino el plan A. Tu primer plan, cuando estás en una situación difícil, cuando estás en una batalla, tiene que ser Dios. Ese debe ser tu primer plan. Primero Dios. A veces cuando me llaman a mí, se comunican conmigo, me escriben que están pasando por una situación difícil, siempre les digo, ¿ya le contaste a Dios? ¿Ya le dijiste a Dios? ¿Por qué corres a contarme a mí si es que yo no soy Dios? Mírame, yo no soy Dios. Yo soy un Juan el Bautista, no Jesucristo. ¿Y qué hacía Juan el Bautista? Juan el Bautista, cuando apareció Jesucristo en el escenario, él empezó a decirle, mírenlo a él, he ahí el Cordero de Dios, es a él al que tienen que seguir, ese es el Mesías del cual yo le dije que vendría. Nosotros simplemente somos un medio, no un fin, el fin se llama Jesús. ¿Por qué es que se levantan tantas sectas? Porque miran al ser humano como la solución. Nosotros no somos solución, es Cristo la solución. Y a él nosotros tenemos que sigan para allá, vayan para allá, miren, sigan, péguense a él, péguense, búsquenlo a él. Ahora, yo sé y soy muy consciente que sí, que Dios tiene instrumentos humanos para traer la bendición, para traer la respuesta. Sí, yo soy consciente de eso. Y personalmente sé, Dios me ha usado muchas veces como instrumento, como canal de bendición, no como el fin de la bendición. Pero yo no me puedo quedar acá. Como Juan el Bautista, Juan sabía necesario que yo mengue para que él crezca. Ustedes tienen que seguirlo a él y siempre, mire, es él el Mesías. Vayan a él, no se queden conmigo, yo simplemente soy el medio. Yo soy un instrumento. Y lo que Dios quiere es verdaderamente Dios es lo más importante y es lo primero. Cuando tienes una crisis, cuando tienes un momento difícil, no es honrado Dios, mis hermanos, cuando tú lo dejas como un plan C, D, F, G, H, I, J, K, sino cuando es el plan A. Nunca, nunca, nunca. A veces dejamos al final a Dios para cuando estamos viviendo un conflicto. Cuando tenemos un problema, algo, lo dejamos a Él como el final. Y Dios en su infinito amor, y en su infinita bondad y en su infinita misericordia termina así ayudándonos. Por su gracia, por su misericordia, pero no lo honramos. Entonces tú, cada vez que te pase algo, por mínimo que sea, ve a Dios. No lo dejes de últimas, porque no lo honras como tal, no tendrás honra de parte de Él. Se enfermó su hija, se enfermó su hijo, se enfermó su esposa, su esposo. Yo les digo, tuve un dolor y pues mi esposa, claro, ya, pues de cierta manera me decía, vamos al médico o una pasta o algo. Le dije, no, amor, ora tú por mí, ora.
Y Dios es fiel testigo que así como lo estoy diciendo, ella oró por mí porque tiene el don de sanidad y Dios lo está despertando y lo está edificando. Y Dios me decía, date cuenta, pues la gente no me pone a mí primero. La gente más crea en mi creación que en mí, en mis médicos, los médicos, sí, yo los puse como un instrumento, pero ellos son instrumentos. Primero vengan a mí. Entonces, mi hermano, es hacerte ver hoy, realmente Dios es lo primero en tu vida, en un conflicto, en una lucha, en una batalla. Debemos ir primero a Dios antes que todo. Primero a Él. Primero a Él. Yo recuerdo mucho una historia muy linda de un pastor de Brasil también hace, no sé, llevaba poco a haber convertido. ¿Y por qué yo recuerdo también estas historias, mis hermanos? Porque Dios es muy lindo y a través de escenas de nuestra vida que permite que vivamos, Él quiere a veces afianzar principios que ya tenemos en nuestro corazón o avivarlos. Y recuerdo que para esa época, él preciso estaba hablando, un pastor bravujo, un crack también en mi vida. Y recuerdo que él es hijo, bueno, son 6 hermanos, él es el cuarto, él está en la mitad. Y dice que contaba que para una época uno de sus hermanitos se enfermó, el menor. Y que cuando se enfermó le llamó al papá y le dijo, pa, mira, bueno, tal, está enfermito, vamos a llevarlo al médico. Y el papá le dijo, solo lo llevaremos al médico si es necesario. Primero, vamos y oramos por él. Y cogió a sus hijos, entre esos a él, dijo, y nos cogió a nosotros, y fuimos, impusimos manos y oramos por nuestro hijo, por nuestro hermanito. Al día siguiente, el hermanito estaba bien. Pasó como 15 días, y ellos, su papá era granjero, agricultor, y tenían que empezar a recoger una cosecha. Y resulta que el tractor se les dañó. Y el tractor ya lo habían arreglado muchas veces y ya pues muchos arreglos y se dañaba y se dañaba y se dañó. Entonces el hermano mayor, que era el encargado más que todo de los cultivos, le dijo al papá, papá, tenemos que ir al banco y pedirle un préstamo al banco para comprar un nuevo tractor porque ese tractor ya no aguanta. Y el papá le dijo, hijo, solo iremos al banco, pero primero vamos a Dios. Solo iremos al banco si es necesario. Y fueron, dijo, y contaba él, y fuimos y nos oramos, y él le contó a Dios lo que estaba pasando y le dijo, papá Dios, tú sabes que necesitamos el tractor, viene la cosecha, se nos dañó el tractor, no tenemos el dinero para comprarlo de contado, Dios, pero queremos contarte y hacerte partícipe a ti de este tractor que se nos ha dañado. Se dañó, cuenta él, y dice, pues, y bueno, nos está contando a nosotros ahí, y dice, no pasaron 5 días, cuando de pronto un vecino de una finca seguida pasó a averiguar por la cosecha, porque estaba interesado en comprando la cosecha. Y cuando entró, le contó y de pronto entre los hermanos dijeron del tractor dañado y escuchó él. Y él dijo, ¿qué pasó luego con el tractor? Dijo, no, es que el tractor de nosotros se dañó, no sé qué, sí sé cuándo. Bueno, les contó y le dijo, mire, don X, pongámosle, no me acuerdo el nombre. Yo tengo un tractor ahí que compré hace 6 meses, lo utilizamos 3 meses, pero no lo volvimos a utilizar, bueno, por algo que pasó. Pues, ¿por qué no hacemos esto? Cojan ese tractor y usted dígame cómo me lo paga. Y si quiere, mándelo a traer. Oh, Dios, ¿sabe? Yo recuerdo que para esa época aprendí esto, y es que cuando tú le cuentas a Dios y lo pones primero a Él, en tus crisis, en tus pruebas, en tus luchas, en tus batallas, Dios siempre va a hacer algo sobrenatural para traer la respuesta. Por eso lo lindo es cuando tú le cuentas a Dios y lo haces primero y lo pones primero, lo honra, y entonces como lo honra, Dios dice, también yo te honraré porque yo honro a los que honran. Y la manera de honrar a Dios a veces es sobrenatural. Es una manera que a veces no esperamos. Y lo lindo de desahogar, de contarle a Dios, es que decimos, wow, ¿cómo no sabemos?
pero sabemos y estamos seguros que Dios va a hacer algo en medio del momento difícil, como este tiempo que estamos viviendo. Eso es lo lindo de contarle a Dios. Cuéntele a Dios todo. Cuéntele a Dios, Dios, no sé qué va a pasar con mi empresa. No sé cómo empezar de la nada. No sé cómo empezar de cero. Cuéntele. Desahógese con Él. Hágalo primero a Él en tu lucha, en tu batalla, en esa lucha interna o externa que tienes. Y verás cómo Dios pondrá personas a tu alrededor de manera sobrenatural que traigan la provisión, la bendición o esa puerta que tal vez está cerrada y que Dios la necesita hablar. Dios, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, el versículo 2 y 3, también encontramos una historia muy linda de Josafat. Y esta historia es muy linda porque desde que comenzó este tiempo me ha ministrado mucho y he meditado mucho. Y es la historia de Josafat, que la leímos cuando empezamos este tiempo de ayuno. Pero aquí encontré algo muy linda y en el capítulo 3 dice, apenas le dijeron a Josafat que venía un ejército numeroso. Cuando la Biblia era numeroso es porque era muy numeroso. Según los exégetas de la Biblia dice que era 5 veces mayor que el ejército que tenía Josafat. Y dice que venía todo ese ejército, los moabitas y los moabitas y bueno, todos los terminados por itas, venían contra él. Y dice que en el versículo 3, entonces Josafat tuvo temor, ojo, y humilló su rostro para consultar. Esta palabra consultar dice para comunicarle a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Me llamó la atención que Josafat no reunió todo su cuartel, su ejército para decirle, mire, viene esto, sino lo primero que él fue a comunicarle a Dios, a decirle, Dios, tengo miedo, tengo temor. El Señor viene contra mí. Lo primero que él buscó fue ayuda de Dios. Primero se comunicó con él. Primero dijo, no, yo tengo que decirle a Dios, tengo que desahogarme con Dios. Lo puso a Dios en primer lugar. Dios era lo primero. Dios era lo más importante para Josafat. Y mire, y bueno, y entonces Dios le Salén, y tu rey, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os ametéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Ojo, que Josafat primero se humilló ante Dios, le consultó a Dios, y como respuesta, Dios envió a un profeta a que le hablara de parte de él lo que él necesitaba hacer. Fíjate que él no fue primero al profeta, sino primero fue a Dios. Y la respuesta sí vino a través de un instrumento humano. Eso es lo lindo de consultarle primero a Dios, que el modus operandi que Dios tiene, que es muy particular y muy a su manera, puede ser a través de un hombre, a través de una situación, a través de una provisión, a través de agregar personas, de unirse con personas con espíritu correcto, con corazón correcto, con una visión correcta. ¿Cómo? No sé, porque solo Dios sabe. En este caso particular, Dios le envía a un profeta y le habla y le da estas palabras. Y le da estas palabras y como respuesta a esa palabra, Josafat entró en un tiempo de oración con toda Judá, con todo el pueblo. Tú puedes leer ahí en los versículos siguientes, dice que se alegraron y entraron en gran gozo y en gran júbilo. ¿Pero por qué? Si la victoria todavía no la tenían. Respuesta. Porque uno no se alegra cuando ve la victoria, uno se alegra es cuando Dios le da la palabra de la victoria. Te lo tengo que decir de nuevo. Uno no se alegra cuando es sano. Uno se alegra cuando Dios le dice que vas a ser sano. ¿Por qué? Porque eso es hacer sentir a Dios primero en su vida. Eso es creerle a Dios y eso es decirle a Dios, tú eres lo más importante en mi vida. ¿Sabe? Dios intervendrá de maneras que jamás imaginarás y en maneras sobrenaturales. Cuéntale a Él primero. No le deje lo último. Dios merece lo primero en los conflictos en tu vida. No te decepcionará, no te dejará en vergüenza. Pon a Dios primero en tu familia. Pon a Dios primero en tus conflictos, en tus batallas.
quedo para la próxima. Y termino con esto. Es verdad. Dios es lo primero en tu vida. Es verdad eso. Tal vez me dicen, no, pastor. Pídale a Dios. Tú ganas. Pídale al Espíritu Santo que te revele cómo poner a Dios primero en tu familia, en tus luchas, en tus batallas. Pídale. Sería muy triste que Dios, si no nos dice cómo hacerlo, Él tiene autoridad para pedirte a ti lo mejor. ¿Sabes por qué? Porque Él te dio lo mejor. Él le dio, fue a su Hijo unigénito, a que muriera en una cruz por ti. No le dio, Él fácilmente había podido decir, doy uno de los países que tengo, Él es el dueño de todos los países. No hubiese sido tan glorioso, tan magnífico. Hubiese podido decir, doy $100 millones por la salvación tuya. No le costaría a Él porque Él es el dueño de todo el oro y toda la plata que hay en el mundo. Pero le dio lo mejor, que era su Hijo, su unigénito Hijo, su único Hijo. Lo dio por ti y por mí. ¿Por qué nosotros no darle lo mejor a Dios? ¿Por qué nosotros no ponerlo en el primer lugar? A veces, como le digo cuando comencé, me llama mucho la atención cuando la persona pide lo mejor de Dios, pero no le dan lo mejor a Dios. Si tú que estás empezando, tal vez vas a comenzar algo, cuéntale a Dios. Hágalo al primero en todo, en su vida, y verás cómo Dios te va a honrar. Él te ama, Él está de tu lado. Y ya que decidiste ser cristiano, sé un cristiano excelente. Acostúmbrate a darle lo mejor al Dios de lo mejor, al Dios que no escatimó ni hasta su propio Hijo para darlo en rescate por nosotros. ¿Cómo no nos dará también las cosas que le pedimos? Yo te animo con todo mi corazón a que hagas a Dios primero en tu vida, de verdad, de corazón, no de labios para afuera, no desde esta boquita que habla mucho, sino de este espíritu y este corazón que se compromete a darle el primer lugar a Dios en su familia. Ponga a Dios primero que tu cónyuge. Ponga a Dios primero que tu papá, que tu mamá, que tus hijos. Hágalo. ¿Se imaginan donde yo no hubiese tomado esa decisión? ¿Se imaginan donde no tuviese claro ese principio? Recuerdo también de un esposo que su esposa vino a buscarlo a que volviera con él después de tanto tiempo, pero su esposa le puso condiciones que tenían que ver nada con Dios, sino fuera del contexto de Dios. Y la respuesta de este hombre fue, mira mujer, si para ti no es importante Jesús, para mí tampoco es importante. Para mí es más importante Jesús que tú. Y para mí es más importante Él que tú. Qué lindo de personas así radicales, que se paren en la brecha y que se paren en la raya y puedan decir, tú eres lo más importante en mi vida. No es esto, no son los hobbies, no son las personas, no son los amigos, no es mi trabajo, no es mi empresa. Tal vez Dios le pidió como a Abraham que le ofreciera a Isaac. Y tal vez te pidió a ti que le ofrecieras algo que te dolió, que te ha dolido mucho. Tal vez era Dios metiéndote en ese escenario si verdaderamente es Dios lo más importante en tu vida, o eso que por un momento te lo quitó, que por un momento ya no está en tus manos, ya no está en tu vida, pero que de cierta manera producía mucha seguridad en tu vida y tal vez mucha felicidad en tu vida. Hoy Dios te confronta y te dice, ¿es eso la razón de tu seguridad? ¿Es esa la razón de tu felicidad? ¿O soy yo? Cierra tus ojos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Revélanos, Dios,
que es que tú seas primero en nuestra vida. A veces nos acomodamos, Señor, con tantos clichés cristianos, con tantos versículos que tal vez no los sabemos, pero no los vivimos, Señor. Enséñanos a vivir dándote el primer lugar a ti, por encima de cualquier persona, Señor, por más que creamos que amamos, por encima de cualquier Dios, comillas, que creíamos que era la razón de nuestra felicidad y de nuestro sustento, Dios. Enséñanos, Padre, a ser como te dijo Jesús, que en los momentos más difíciles, en las circunstancias más difíciles, siempre contaba contigo, siempre te tenía a ti presente, Señor. Enséñanos, Señor, a que cuando nos conectemos contigo, cuando nos congreguemos contigo, lo hagamos bien, con excelencia, Señor. Enséñanos, Padre, y arraiga y cimienta en cada corazón esta verdad hermosa que nos hace tanto bien a nosotros cuando la ponemos en práctica, cuando la vivimos, pero que también, Señor, nos hace tanto daño cuando no la practicamos y no la vivimos. Yo te amo, mi Dios. Y quiero que esta palabra primero me la revele más a mí, porque quiero experimentarla y vivirla más de lo que tal vez la he vivido. Quiero que sea real para mi vida y que también sea real para la vida de cada uno de mis hermanos que hoy nos escuchan y nos ven. Gracias, Papito Dios, te amo con todo mi corazón.